Red Más Internacional. Diosdado Cabello, número 12 del chavismo, asegura que Gustavo Petro fue a Venezuela a buscar financiación para una de sus campañas. Tormenta política en el Reino Unido por el Brexit. 4 miembros del gabinete le renunciaron a la primera ministra Theresa May. Fiscalía de Arabia Saudita pide pena de muerte para 5 asesinos de periodista y exculpa al príncipe heredero. Lanzan documental sobre relaciones que sostuvieron el expresidente Clinton y la becaria Mónica Lewinsky. Y cientos de meseros corrieron con charol en mano en la tradicional competencia de Antigua en Guatemala. Bienvenidos, empezamos aquí esta nueva emisión de Red Más Internacional. Gracias a ustedes por acompañarnos a esta hora. Y entramos en materia de una vez. Hoy lo hacemos hablando del número 12 del chavismo, de Diosdado Cabello, quien acusó a Gustavo Petro de pedir apoyo en Venezuela para su reciente campaña presidencial y agregó que la victoria de Iván Duque fue lo mejor que le pudo pasar a Colombia. El hoy senador rechazó estas acusaciones. Una delicada acusación hizo Diosdado Cabello en contra del ex candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro. Llegan a hacer lo que son. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le hieden. Anda, la comete un dulce, anda. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos, los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad. El actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente se refirió también a los resultados de la reciente contienda electoral en Colombia. Dice, yo creo que lo mejor para Colombia fue que ganara Duque. Imagínate que hubiera ganado Petro. Ahora Petro no quiere saber nada del chavismo, Chávez le hiede, Nicolás Jefú. No. Por eso es que no ganan y los pueblos los condenan por ser una, ¿cómo se llama eso? Un ñame pelado en un tobo de agua. No los agarra nadie. Unas guabinas. Yo no voy a ser un Chávez que va a recorrer las calles diciendo exprópiese, exprópiese, expropiese el fruto del trabajo. Cabello cuestionó a Petro por querer distanciarse del chavismo y puso como ejemplo al electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué los pueblos van a aprender y respetan a López Obrador? Porque ahí está, López Obrador hizo su campaña y cuando le preguntaban sobre el chavismo, respeto profundamente el chavismo. Y no lo sacaron de ahí. Le metieron una campaña de chantaje para que no invitara a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está invitado. Si quiere ir, es bienvenido en México. Y finalizó de esta manera la arremetida. Mira, Petro, te repito, cómete tu dulce tranquilito. No te metas con Venezuela. Tú perdiste y más nunca ese pueblo te va a apoyar, te lo garantizo. Más nunca. Entonces uno dice, por lo menos a Duque uno lo conocía, uno sabía quién es. Ante los señalamientos que hizo Cabello en la más reciente entrega de su programa Con el Mazo Dando, el senador y exalcalde de Bogotá respondió. La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela, y luego fui a su funeral. No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución. En varias ocasiones Petro ha expresado su afinidad con el fallecido Hugo Chávez y sus ideales políticos, pero también ha cuestionado la manera de gobernar del actual presidente venezolano, Nicolás Maduro. Bien, y mientras esto decía Diosdado Cabello, la organización Human Rights Watch denunciaba en su más reciente informe un alarmante crecimiento en el brote de epidemias en Venezuela. La crisis en el sector salud de Venezuela es devastadora y el gobierno venezolano sigue negando la magnitud del problema. A esa conclusión llegó Human Rights Watch en su más reciente informe, el cual fue elaborado después de viajar a las fronteras con Colombia y Brasil para evaluar el alcance de la crisis humanitaria de la que huyen los venezolanos. Según esta organización, solo entre junio de 2017 y septiembre de este año se han registrado más de 7.300 casos de sarampión en Venezuela, incluidos 5.500 confirmados y 64 muertes. Una cifra aterradora si se tiene en cuenta que entre 2008 y 2015 ocurrió solamente un caso. Con respecto a la difteria, Human Rights Watch advirtió que entre julio de 2016 y septiembre de 2018 hubo reportes de más de 2.000 casos, de los cuales más de 1.200 han sido confirmados y más de 200 personas han muerto. Lo alarmante es que entre 2006 y 2015 no hubo ni un solo caso relacionado con dicha enfermedad en Venezuela.
La malaria es otra de las epidemias en aumento. Human Rights Watch citó cifras de la Organización Mundial de la Salud para denunciar que la cantidad de casos aumentó de casi 36.000 en 2009 a más de 406.000 en 2017. El informe completo también revela datos sobre otras enfermedades como tuberculosis y el virus del VIH, además de un considerable aumento de la mortalidad materna e infantil. Human Rights Watch advierte que el gobierno venezolano ha impedido que trasciendan datos sobre la situación epidemiológica del país y que incluso ha tomado represalias en contra de médicos que han expresado públicamente su preocupación por la crisis. Y seguimos en Venezuela. El diputado Juan Requesens cumplió 100 días detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Familiares y líderes de la oposición realizaron una manifestación para exigir su libertad. Cansados de la represión, familiares de presos políticos y activistas contradictores del gobierno venezolano salieron a las calles de Caracas para exigir la libertad de sus seres queridos. Que haga falta para que nosotros alcancemos la libertad. Uno de los líderes de la oposición, Juan Requesens, cumplió 100 días en cautiverio, ya que el régimen lo acusa de participar en el supuesto ataque terrorista contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto. Su padre, quien participó en la manifestación, denunció las torturas a las que ha sido sometido el diputado de la Asamblea Nacional en la prisión del Helicoide. Juan está siendo tratado inhumanamente porque él está aislado. Él está encerrado en 4 paredes allí, en condiciones no humanas, precisamente por pensar diferente. Y eso es parte de la tortura psicológica que es sometido. También denunciaron la situación del diputado Freddy Guevara, que desde noviembre de 2017 está refugiado en la sede de la Embajada de Chile en Caracas. La Asamblea Nacional Constituyente le tumbó la inmunidad parlamentaria y autorizó que lo enjuicien por instigar a la violencia. ¿Cómo un diputado va a estar tras las rejas? ¿Cómo un diputado va a estar encerrado en una embajada? Cuando tienen que estar libres para hacer política y para hacer futuro y para hacer país, como el que nosotros queremos hacer. El 25 de octubre del presente año, la organización no gubernamental Foro Penal informó que en Venezuela hay 234 personas encarceladas por razones políticas bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Más de 500 migrantes hondureños ya llegaron a Tijuana. Las autoridades calculan que son más de 6.000 personas las que hacen parte de esta gran caravana que sueña con cruzar Estados Unidos para buscar mejores oportunidades. Una meta difícil de lograr con las autoridades norteamericanas que tienen completamente bloqueada la frontera. Tras escuchar las grabaciones que la inteligencia turca entregó al gobierno saudí, el fiscal general de Arabia Saudita acusó a 11 personas que estarían implicadas en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi el pasado 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul. Hemos descubierto el método del asesino, una riña y una pelea. Él fue atado y le inyectaron una dosis letal de un agente adormecedor que lo llevó a su muerte. Descanse en paz. Hemos descubierto la identidad de los asesinos y de quien tomó la decisión. Son 5 personas que admitieron los crímenes y cuyos testimonios concuerdan. El cuerpo de la víctima fue desmembrado por los asesinos y transportado fuera del consulado. 5 implicados que estarían enfrentando la pena de muerte, y entre ellas no se encuentra el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien hasta hace unos días era el principal sospechoso de haber ordenado el asesinato de Khashoggi. Sin duda un asesinato que captó la atención de la comunidad internacional, en donde el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones para 17 miembros del gobierno saudí y otros países habían amenazado con romper relaciones diplomáticas con el reino saudí. Cuando la gente habla de sanciones, sancionar a las personas que cometieron el crimen es una cosa, pero retener al gobierno saudí es otra. El gobierno saudí es responsable de cómo maneja este asunto y seguiremos abordando este tema de manera responsable. Pero aunque el gobierno y la Fiscalía de Arabia Saudita mostraron un gran avance en la investigación, Turquía sigue preguntándose por el paradero del cuerpo del periodista. ¿Dónde está el cuerpo de Khashoggi, quien fue asesinado de manera violenta? ¿Dónde lo botaron o enterraron o quemaron? Para continuar con la investigación, la Fiscalía Saudí solicitó a Turquía la entrega del celular de Khashoggi, las grabaciones de audio hechas dentro de la sede diplomática y los videos tomados en los alrededores del edificio, así como los testimonios recolectados por las autoridades turcas.
Y en la que veíamos ahí era la información de la noticia relacionada con la Fiscalía de Arabia Saudita, que pidió pena de muerte para 5 ciudadanos que estarían implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. También, como lo veíamos, se ha dicho hasta ahora en este caso que el fiscal general exculpó al príncipe heredero saudí de estar involucrado en todo este asesinato. Ahora sí vamos a presentarle la información de estos migrantes hondureños que ya llegaron a Tijuana. Una parte de la caravana de migrantes ya llegó en varios buses a Tijuana, zona fronteriza con Estados Unidos. Cientos de ellos han dormido en refugios superpoblados o en tiendas de campaña mientras buscan cómo pisar suelo norteamericano. Entre tanto, algunos migrantes escalaron la valla con alambre de púa recientemente instalada para observar a los agentes armados de la patrulla fronteriza estadounidense. Pues bien y mejor y feliz porque ya nada más cruzando este muro estorboso ya podemos estar en la gloria. Ya para poder trabajar y hacer una nueva vida. Donald Trump está preparando submarinos por toda la frontera, eso no importa. Este muro puede ser grande, pero si Dios está con nosotros y confiamos en Él, Él nos va a ayudar a vencer este obstáculo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, ha dicho que las tropas estadounidenses en la frontera de Texas es un despliegue clave para enfrentar la situación. Hay más de 5.800 efectivos en esa zona fronteriza. Tendremos que ver qué nos depara el futuro. Ahora mismo es la única misión que tengo. Hay reuniones a diario sobre este tema y coordinación constante sobre lo que vaya pasando. Se espera que unos 2.000 migrantes lleguen a Tijuana en los próximos días. Y hablamos ahora del Brexit. Pensamos que se había encontrado el camino, pero no fue así. El Reino Unido amaneció hoy con un torbellino político. Tras el anuncio hecho ayer por la primera ministra británica de haber alcanzado un acuerdo con la Unión Europea respecto al Brexit, hoy renunciaron 4 miembros de su gabinete y el Parlamento del Reino Unido podría no aprobar el acuerdo. Así salía ayer el gabinete de la primer ministra británica Theresa May luego de haber revisado el borrador de lo que sería el acuerdo final del Brexit. En palabras de May, la reunión con su gabinete había sido exitosa. Las decisiones frente a nosotros fueron difíciles, particularmente en relación con la barrera de Irlanda del Norte, pero la decisión colectiva del gabinete fue que el gobierno debe acordar el borrador de acuerdo o de retirada y el esbozo de la declaración política. Pero hoy, todo se derrumbó ante los pies de la Premier. En horas de la mañana, 4 miembros de su gabinete presentaron su renuncia, entre ellos Dominic Raab, secretario del Brexit. Hoy he renunciado como secretario del Brexit. No puedo, con mi conciencia tranquila, apoyar los términos propuestos en el acuerdo con la Unión Europea. Acá está mi carta a la primera ministra explicando mis razones y mi gran respeto hacia ella. Raab había sido el reemplazo de David Davis en el mes de julio, luego de su renuncia por estar en desacuerdo con los términos de lo que en ese momento era el borrador del Brexit. A Raab le siguió Suella Braverman, secretaria de Estado del Brexit, pues considera que el divorcio de la Unión Europea propuesto por May no es lo que el pueblo británico votó en el referendo. La ministra de Trabajo y Pensiones, Hester McVie, también presentó su renuncia por estar en desacuerdo con el documento presentado por la premier británica, y Shailesh Vara, ministro para Irlanda del Norte, hizo lo mismo, pues considera que su país quedará en una posición de desventaja al firmarse el acuerdo. 4 miembros del gabinete, a los que Theresa May agradeció por su labor. Quiero rendir tributo a mis honorables amigos, los miembros de Esher y Walton y Tatton. La entrega del Brexit implica complicadas decisiones para todos nosotros. No estamos de acuerdo en todo, pero respeto sus puntos de vista y me gustaría agradecerles sinceramente por todo lo que han hecho. Y el día apenas empezaba para Theresa May. Frente al Parlamento británico y entre risas y burlas hacia ella, May expuso los puntos clave del acuerdo con la Unión Europea y dejó claro que el Brexit va a suceder pase lo que pase. Lo que ayer acordamos no es un acuerdo final, es un borrador. Significa que saldremos de la Unión Europea de manera suave y ordenada el 29 de marzo. Y que establece el marco para una futura relación que se desarrolle en nuestro interés nacional. Recupera el control de nuestras fronteras, la ley y el dinero, protege los empleos, la seguridad y la integridad del Reino Unido y se entrega de forma que muchos dijeron simplemente que no se podría hacer. Pero la oposición, liderada por el laborista Jeremy Corbyn, criticó el acuerdo logrado por el gobierno con la Unión Europea.
El acuerdo de retirada y la declaración política exterior representan un fracaso enorme y perjudicial. Después de 2 años de negociaciones fallidas, el gobierno produjo un acuerdo fallido que viola las líneas rojas de la primer ministra y no cumple con nuestras 6 pruebas. Y mientras Theresa May sorteaba todo tipo de obstáculos por parte del Parlamento, inclusive por parte de los parlamentarios conservadores, la Unión Europea la felicitaba por el avance logrado. Con respecto al Brexit, estoy muy feliz que luego de largas negociaciones, las cuales no fueron fáciles, la propuesta fue aceptada. Si nada extraordinario sucede, el Consejo Europeo tendrá una reunión para finalizar y formalizar el acuerdo del Brexit. Tendrá lugar el domingo 25 de noviembre a las 9:30 de la mañana. En horas de la tarde, la primera ministra, durante una rueda de prensa, dejó claro que mientras ella siga en el poder, no habrá un segundo referendo. Tengo una visión muy clara sobre la pregunta de un segundo referéndum. He dado mi opinión a los miembros del Parlamento y de hecho pienso que en el Parlamento la mayoría de los miembros reconoce que dio el voto al pueblo británico y el pueblo británico votó. Y está en nosotros respetar el voto y no tener un segundo referéndum. En lo que a mí concierne, no habrá un segundo referéndum. El Reino Unido está dividido respecto al Brexit y lo que es más preocupante, también lo está el Parlamento británico. Theresa May está decidida a dejar la Unión Europea el próximo 29 de marzo y su cargo como premier camina sobre la cuerda floja. ¿Podrá la oposición tumbar a May y llamar al pueblo a un nuevo referendo? Bueno, sigue sin verse nada fácil el Brexit. Nos vamos a pausa. Les adelantamos que vendrá una nueva cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. Los detalles se los contamos en minutos. Buenas noches. A esta hora es amargo en el regreso de miles de bogotanos a sus casas por las marchas estudiantiles que se presentaron en horas de la tarde en Bogotá. En el caso de la capital del país fue agridulce el balance. Por un lado, hubo un buen comportamiento de miles de universitarios que partieron de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital y también de la Universidad Pedagógica, pero en la calle 100 con autopista norte se presentaron enfrentamientos entre el ESMAD de la policía con algunos encapuchados. Las autoridades han dicho y han dado el siguiente balance de los disturbios. Se vandalizaron 6 estaciones de Transmilenio y 2 buses articulados del sistema Transmilenio. En redes sociales algunas personas han criticado pues la actuación del ESMAD, pero la alcaldía de Bogotá y el halcón de la policía grabó a algunos encapuchados cuando rayaban con grafitis las estaciones de Transmilenio. El balance de la jornada y todos los detalles en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. De regreso con ustedes aquí en Red Más Internacional, seguimos hablando de lo que es noticia en el mundo. El próximo domingo se estrenará la serie Clinton Affair, una serie documental en la que Mónica Lewinsky ofrecerá la versión completa de los hechos que desataron uno de los escándalos más mediáticos en la década de los 90. El escándalo surgió en 1998 cuando el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Bill Clinton, tuvo una relación extramatrimonial con Mónica Lewinsky, una empleada de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca, una aventura que casi le cuesta su matrimonio y que le generó hasta un juicio político por perjuicio, del cual fue exonerado más adelante. 20 años después, en un documental que tendrá 6 entregas, Mónica Lewinsky dará a conocer detalles de lo que ese suceso generó en su vida y en Estados Unidos. No hablo de esto muy a menudo y todavía me siento incómoda hablando de ello porque es como si no hubiese sido consciente de que él era presidente. Obviamente lo era, en el momento en que estuvimos en la oficina por primera vez. La verdad, creo que significó mucho para mí, más de lo que pudiera desear a otra persona para mí. Lewinsky en ese momento confió su affair a su entonces compañera laboral del Departamento de Defensa, Linda Tripp, quien secretamente grabó sus conversaciones telefónicas para luego destapar el escándalo extramatrimonial a través de un agente.
Para cooperar y evitar cargos, tendría que hacer llamadas telefónicas, monitorear las llamadas telefónicas que todos escuchaban, usar un micrófono. El suelo se desmoronó completamente en ese momento. Sentí mucha culpa y estaba aterrorizada. En ese momento, Bill Clinton negó su relación con Lewinsky. Estaba en jaque ante su familia y la opinión pública. Quiero que me escuchen. Yo nunca tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky. No le dije a nadie que mintiera. Todas las acusaciones son falsas y necesito ir de vuelta a trabajar para el pueblo norteamericano. 20 años después, la entonces empleada de la Casa Blanca recuerda con remordimiento haber sido la amante del presidente de los Estados Unidos. Me sentí terrible, estaba asustada, estaba mortificada de lo que esto le haría a mi familia y ya sabes, estaba tan enamorada de Bill en ese momento que me sentí realmente responsable. En la serie documental que sale este domingo se recopilaron entrevistas como estas en la que Clinton, luego de 2 décadas, cuenta cómo este suceso le hizo daño a su familia. Lo hice, me disculpé. Lo hacía en serio en ese momento y lo digo ahora. Me disculpé con mi familia, con Mónica Lewinsky y su familia, con el pueblo estadounidense ante el panel de ministros en la Casa Blanca, lo cual fue ampliamente reportado. Las razones por las que Mónica Lewinsky quiso participar del trabajo audiovisual que se conocerá por A&E es porque se ha dado cuenta cómo las mujeres en la historia han sido silenciadas y malinterpretadas y que es momento de contar los hechos en sus propias palabras. Asimismo, reiteró que lo único que repetiría de su comportamiento de los 90s es pedirle de nuevo perdón a Hillary Clinton. Hoy el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, confirmó una segunda cumbre en 2019 entre el presidente Donald Trump y el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un. No obstante, aclaró que el gobierno de Trump no aceptará promesas rotas. Donald Trump y Kim Jong-un se volverán a ver las caras en 2019. Será el segundo encuentro entre 2 de los líderes más influyentes y poderosos del mundo. Así lo confirmó el vicepresidente de los Estados Unidos en el marco de la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, donde compartió con el mandatario de Corea del Sur, Moon Jae-in. Espero con interés discutir con ustedes los planes para la otra cumbre entre los presidentes Trump y Kim y cómo podemos trabajar juntos aún más en los próximos días para garantizar que la paz y la seguridad puedan llegar por fin a la península de Corea. No obstante, Pence lanzó una advertencia a Corea del Norte, señalando que el gobierno de Estados Unidos no volverá a cometer el error de aceptar promesas rotas de su líder. Las reuniones que han tenido lugar entre las Coreas durante el último año han representado un progreso significativo hacia nuestro objetivo de una desnuclearización completa, verificable e irreversible. Recordemos que el pasado 12 de junio, Trump y Kim Jong-un tuvieron su primera cumbre, que condujo a un acuerdo de desarme nuclear, cuyos términos siguen siendo muy ambiguos. Los progresos son muy lentos y los dos países se acusan recíprocamente de no cumplir con su palabra. Y la tragedia continúa, van ya 59 muertos y más de 200 desaparecidos, en su mayoría personas de la tercera edad, a causa del incendio más mortífero de California en toda su historia. Las autoridades trabajan para apagar las llamas y los daños y costos son incalculables. Decenas de víctimas del incendio en California han presentado una demanda contra Pacific Gas and Electric Company, una de las compañías más grandes de servicios públicos de Estados Unidos, por presunta negligencia y violaciones al Código de Salud y Seguridad en el manejo del incendio. En ese momento fui a dejar salir a los perros para ir al baño y noté que grandes brasas caían del cielo de 2 a 3 pies de diámetro. No hubo llamadas telefónicas previas por parte de la compañía. Luego la energía se cortó. Hasta el momento las autoridades han reportado más de 200 personas desaparecidas a causa del incendio, la mayoría de ellas mayores de 65 años de edad. Entre tanto, hay personas que aún no se explican el origen de estos incendios. Cientos de personas han perdido sus propiedades y exigen una explicación. Solo tengo un par de preguntas, ¿sabes? Que solo quiero saber por qué esa evacuación fue un fracaso, número 1. Y número 2, ¿quién es el responsable? Soy la voz de la gente del refugio, la voz de la gente que no tiene seguro, de una comunidad no muy rica. Hemos presentado una demanda. La acusación es que el equipo de PG&E tuvo fallas en las líneas de transmisión donde se inició este incendio que resultó masivo. Hubo un corte de energía en la línea de transmisión de la compañía, bloqueando la capacidad de reacción. El gobernador dio declaraciones sobre los hechos. La cuestión aquí no es señalar con el dedo.
es en primer lugar ser muy claro sobre lo que está sucediendo, a qué nos enfrentamos y cómo salimos de ello. Tendrán tiempo de sobra para rendir cuentas, pero al final somos nosotros los que tenemos que lidiar con ello. Haremos lo mejor que podamos. Más de 8.800 edificaciones, en su mayoría viviendas, se incendiaron alrededor de Paradise, una localidad que albergaba a unas 27.000 personas. Unas 50.000 personas siguen bajo orden de evacuación. Se cumplió el primer año de la desaparición del submarino Ara San Juan y los familiares de los 44 tripulantes le siguen exigiendo respuestas al gobierno del presidente Mauricio Macri. Desde hace 12 meses estas personas viven cerca de la base naval de Mar del Plata y acuden todos los días a ese lugar. Son familiares de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, que se perdió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. Estamos aquí, firmes, con lágrimas en los ojos, viendo a mi mamá que está destrozada. Pero seguimos y vamos a seguir esperando hasta que algún día podamos saber dónde está y qué es lo que le pasó realmente. Dicen que han llevado a cabo varias manifestaciones para que las autoridades expliquen qué pasó con sus familiares. Porque tuvimos que ir a una Plaza de Mayo 52 días, soportando el clima, hambre, ratas. En medio del dolor y la incertidumbre, se aferran a retratos y pertenencias para recordar a quienes se perdieron en el mar, ya que el gobierno sigue sin darles respuesta. Yo no me siento representada como argentina por el señor Macri, la verdad que no me siento. No me siento acompañada tampoco por el ministro de Defensa, un ministro de Defensa que quiere aparentar o que quiere en los medios sale a decir que está con nosotros cuando nunca estuvo. El 15 de noviembre de 2017, el submarino perdió contacto durante su recorrido desde la base naval de Ushuaia hacia el apostadero de la base naval de Mar del Plata. La última señal del sumergible fue registrada a la altura del Golfo San Jorge. La Armada confirmó en ese entonces que recibió el reporte de un evento consistente con una explosión. En un área de 40.000 metros cuadrados similar a la superficie de Suiza, fue desplegada una búsqueda que contó con la participación de 18 países, 28 buques, 9 aeronaves y 4.000 hombres. Un año después, la búsqueda solo la hace un barco operado por la empresa estadounidense Ocean Infinity, que contrató el gobierno argentino y que el 16 de noviembre suspenderá sus trabajos hasta febrero de 2019. Si encuentra el sumergible, cobrará $7,5 millones de dólares. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más de la información internacional. Sigan con nosotros. Regresamos a Red Más Internacional y ahora miren esta muy curiosa competencia. En la ciudad de Antigua, en Guatemala, cientos de meseros cumplieron su cita anual para competir en la carrera de meseros. Quien llegara primero a la meta con su bandeja en mano sería coronado campeón. Esta sirena daba inicio a la carrera anual de meseros en la ciudad de Antigua, en Guatemala. En la 16ª versión de la carrera de meseros, cientos de ellos se dieron cita en la línea de inicio para correr con bandeja en mano y lograr llegar en el primer puesto. Ser mesero pues no es fácil, ¿verdad? Considero que este día es día de mesero, me vengo a divertirme, a distraerme un poco acá en el ambiente de Antigua. Y como dice José, ser mesero no es fácil y ganar la carrera tampoco. El ganador no solo es quien recorra la distancia en el menor tiempo, sino que en el recorrido no derrame una sola gota de las bebidas que transporta en su bandeja. Hombres, mujeres y niños que aspiran a convertirse en meseros participan en esta singular carrera, mientras que los que seguramente han sido comensales de los restaurantes aplauden y alientan a los meseros a terminar la carrera. Internacional del día antes del cierre, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, acusó a Gustavo Petro de pedir apoyo en Venezuela para su reciente campaña presidencial y agregó que la victoria de Iván Duque fue lo mejor que le pudo pasar a Colombia. El hoy senador rechazó estas acusaciones. Cada acusación hizo Diosdado Cabello en contra del ex candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro. Llegan a hacer lo que son. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña. Para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le hieden. Anda, la comete un dulce, anda.
Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos, los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad. El actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente se refirió también a los resultados de la reciente contienda electoral en Colombia. Dice, yo creo que lo mejor para Colombia fue que ganara Duque. Imagínate que hubiera ganado Petro. Ahora Petro no quiere saber nada del chavismo, Chávez le hiede, Nicolás Gefú. No. Por eso es que no ganan y los pueblos los condenan por ser una, ¿cómo se llama eso? Un ñame pelado en un tobo de agua. No los agarra nadie. Unas guabinas. Yo no voy a ser un Chávez que va a recorrer las calles diciendo exprópiese, exprópiese, expropiese el fruto del trabajo. Cabello cuestionó a Petro por querer distanciarse del chavismo y puso como ejemplo al electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué los pueblos van a aprender y respetan a López Obrador? Porque ahí está, López Obrador hizo su campaña y cuando le preguntaban sobre el chavismo, respeto profundamente el chavismo. Y no lo sacaron de ahí. Le metieron una campaña de chantaje para que no invitara a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está invitado. Si quiere ir, es bienvenido en México. Y finalizó de esta manera la arremetida. Mira, Petro, te repito, cómete tu dulce tranquilito. No te metas con Venezuela. Tú perdiste y más nunca ese pueblo te va a apoyar, te lo garantizo. Más nunca. Entonces uno dice, por lo menos a Duque uno lo conocía, uno sabía quién es. Ante los señalamientos que hizo Cabello en la más reciente entrega de su programa Con el Mazo Dando, el senador y exalcalde de Bogotá respondió. La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela, y luego fui a su funeral. No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución. En varias ocasiones Petro ha expresado su afinidad con el fallecido Hugo Chávez y sus ideales políticos, pero también ha cuestionado la manera de gobernar del actual presidente venezolano, Nicolás Maduro. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía y por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación que ya viene al punto. Programa de nuestro director Juan Lozano. Buenas noches.